Hola amigos, les doy la bienvenida a un nuevo día de lectura bíblica. Mi nombre es Flor. Bienvenidos a este canal Amiga de Fe. El día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura en Segunda de Reyes. Vamos a estar leyendo los capítulos 10, 11 y 12. Así que, como siempre, espero ya estén listos con sus Biblias para comenzar en la lectura del día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Padre, venimos a tu presencia en esta tarde a darte las gracias por este lindo día, a darte las gracias por la oportunidad, Señor, el privilegio de estar aquí compartiendo tu palabra contigo, Señor. Te pido que tú estés aquí en medio de nosotros, Señor, dirigiéndonos en este tiempo de lectura, Señor. Ayúdanos a ser transformados por la lectura de tu palabra, Señor. Ayúdanos a guardar tu palabra en nuestros corazones para que también la podamos poner en práctica, Señor. Ayúdanos a reflejarte a ti en medio de este mundo, Señor. Quédate con nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 10. Jehú aniquila a la familia de Acab. Acab tenía 70 hijos en Samaria, así que Jehú escribió cartas a las autoridades de la ciudad, a los ancianos y a los tutores de los hijos de Acab, en las que les decía: puesto que ustedes tienen consigo a los hijos de su señor, así como sus caballos y sus carros de combate, su plaza fuerte y sus armas, cuando esta carta llegue a ustedes, escojan al mejor y más apto de los hijos de su señor, pónganlo en el trono de su padre y luchen por la casa de su señor. Esto les causó mucho miedo y dijeron: si dos reyes no pudieron resistir frente a él, ¿cómo vamos a resistir nosotros? Entonces el mayordomo de palacio, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los tutores mandaron a decir a Jehú: nosotros estamos a tus órdenes y haremos todo lo que nos mandes, pero no vamos a nombrar rey a nadie. Haz lo que te parezca mejor. Por segunda vez les escribió Jehú diciéndoles: si ustedes están de mi parte y quieren obedecer mis órdenes, tomen las cabezas de los hijos de su señor y mañana a estas horas vengan a verme a Jezreel. Los 70 hijos varones del rey estaban con los grandes personajes de la ciudad que los habían criado. Así que al recibir estos la carta, tomaron a los 70 varones y los mataron. Luego echaron sus cabezas en unas canastas y las enviaron a Jezreel. Cuando el mensajero llegó, le dijo a Jehú: han traído las cabezas de los hijos del rey. Jehú ordenó: pónganlas en 2 montones a la entrada de la ciudad y déjenlas ahí hasta mañana. Al día siguiente salió Jehú y, puesto de pie, dijo a todo el pueblo: ustedes son inocentes. Yo fui quien conspiró contra mi señor y lo mató. Pero, ¿quién ha matado a todos estos? Sepan bien que nada de lo que el Señor habló contra la familia de Acab dejará de cumplirse. El Señor mismo ha hecho lo que anunció por medio de Elías, su siervo. Y Jehú dio muerte en Jezreel al resto de la familia de Acab, a todos sus hombres importantes y amigos íntimos y a sus sacerdotes. No dejó a nadie con vida. Después se dirigió a Samaria y en el camino llegó a Beteked de los pastores, donde encontró a los hermanos de Ocosías, rey de Judá. Jehú les preguntó: ¿quiénes son ustedes? Ellos le respondieron: somos hermanos de Ocosías y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces Jehú ordenó a sus seguidores: atrápenlos vivos. Los seguidores de Jehú los atraparon vivos y los degollaron junto al pozo de Beteked de los pastores. Eran 42 hombres y no dejaron a ninguno de ellos con vida. Cuando Jehú se fue de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, que había ido a verlo. Jehú lo saludó y le dijo: ¿son buenas tus intenciones hacia mí, como lo son las mías hacia ti? Así es, respondió Jonadab. En ese caso, dame la mano, dijo Jehú. Jonadab le dio la mano y Jehú lo hizo subir con él a su carro, diciéndole: acompáñame y verás mi celo por el Señor. Así pues lo llevó en su carro, y al entrar en Samaria, Jehú mató a todos los descendientes de Acab que aún quedaban con vida. Los exterminó por completo, según el Señor se lo había anunciado a Elías. Jehú elimina el culto de Baal. Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo:
Acab rindió un poco de culto a Baal, pero yo le voy a rendir mucho culto. Por lo tanto, llamen a todos los profetas, adoradores y sacerdotes de Baal, sin que falte ninguno, porque he preparado un gran sacrificio en honor de Baal. El que falte será condenado. Pero Jehú había planeado este engaño para aniquilar a los adoradores de Baal. Por eso ordenó que se anunciara una fiesta solemne a Baal, y así se hizo. Después envió mensajeros por todo Israel, y todos los que adoraban a Baal llegaron al templo. Ninguno de ellos faltó, así que el templo de Baal estaba lleno de lado a lado. Jehú dijo entonces al encargado del guardarropa que sacara trajes de ceremonia para todos los adoradores de Baal, y el encargado lo hizo así. A continuación, Jehú y Jonadab entraron en el templo de Baal, y Jehú dijo a los adoradores de Baal: procuren que no haya entre ustedes ninguno de los adoradores del Señor, sino solo adoradores de Baal. Los adoradores de Baal entraron en el templo para ofrecer sacrificios y holocaustos. Mientras tanto, Jehú puso 80 hombres afuera y les advirtió: quien deje escapar a alguno de los hombres que he puesto en sus manos lo pagará con su vida. Y al terminar Jehú de ofrecer el holocausto, ordenó a los guardias y oficiales: entren y mátenlos, que no escape ninguno. Los hombres de Jehú los mataron a filo de espada, y luego los arrojaron de allí. Después entraron en el santuario del templo de Baal, y sacaron los troncos sagrados y los quemaron. Derribaron también el altar y el templo de Baal, y lo convirtieron todo en un muladar que existe hasta el presente. Así Jehú eliminó de Israel a Baal. Sin embargo, no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a los israelitas. Pues siguió rindiendo culto a los becerros de oro que había en Dan y en Betel. El Señor dijo a Jehú: ya que ante mí has actuado bien y a mis ojos tus acciones han sido rectas, pues has hecho con la familia de Acab todo lo que yo me había propuesto, tus descendientes se sentarán en el trono de Israel hasta la 4ª generación. A pesar de esto, Jehú no se preocupó por cumplir fielmente la ley del Señor, el Dios de Israel, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a los israelitas. Por aquel tiempo el Señor comenzó a recortar el territorio de Israel. Hazael atacó a los israelitas por todas sus fronteras, desde el este del Jordán, por toda la región de Galad, Gad, Rubén y Manasés, y desde Aroer, que está junto al arroyo Arnón, incluyendo Galad y Basán. El resto de la historia de Jehú y de todo lo que hizo y de sus hazañas está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando murió, lo enterraron en Samaria, y reinó en su lugar su hijo Joacás. Jehú reinó sobre Israel durante 25 años en la ciudad de Samaria. Capítulo 11. Atalía usurpa el trono. Cuando Atalía, madre de Ocosías, supo que su hijo había muerto, fue y eliminó a toda la familia real. Pero Josaba, hija del rey Joram y hermana de Ocosías, apartó a Joás, hijo de Ocosías, de los otros hijos del rey a los que estaban matando, y lo escondió de Atalía, junto con su nodriza, en un dormitorio. Así que no lo mataron, y Joás estuvo escondido con su nodriza en el templo del Señor durante 6 años. Mientras tanto, Atalía gobernó el país. Al 7º año, Joiada mandó llamar a los capitanes y a los cereteos y los guardias, y los hizo entrar en el templo del Señor, donde él estaba. Ahí hizo con ellos un pacto bajo juramento, y les mostró al príncipe Joás. Luego les ordenó: esto es lo que van a hacer ustedes. Una tercera parte de ustedes estará de guardia en el palacio en el día de reposo. Otra tercera parte estará en la puerta de Shur, y la otra tercera parte en la puerta posterior del cuartel de la guardia. Así cubrirán ustedes por turnos la guardia del palacio. Ahora bien, las 2 secciones que salen de guardia el día de reposo montarán la guardia en el templo del Señor, junto al rey. Ustedes formarán un círculo alrededor del rey, cada uno con sus armas en la mano, y el que intente penetrar en las filas morirá. Ustedes acompañarán al rey donde quiera que él vaya. Los capitanes hicieron todo lo que el sacerdote Joiada les había ordenado. Cada cual tomó el mando de sus hombres,
tanto los que entraban de guardia en día de reposo como los que salían y se presentaron ante el sacerdote Joiada. Entonces el sacerdote entregó a los capitanes las lanzas y los escudos que habían pertenecido al rey David y que estaban en el templo del Señor. Los guardias tomaron sus puestos desde el ala derecha hasta el ala izquierda del templo y alrededor del altar, cada cual con su arma en la mano para proteger al rey. Entonces Joiada sacó al hijo del rey y le puso la corona y las insignias reales, y después de derramar aceite sobre él lo proclamó rey. Luego todos aplaudieron y gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó las aclamaciones de los guardias y de la gente, fue al templo del Señor, donde estaban todos. Vio allí al rey, de pie junto a la columna, según era la costumbre. A su lado estaban los jefes y la banda de música, y la gente muy alegre y tocando trompetas. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y gritó: ¡Traición! ¡Traición! Pero el sacerdote Joiada ordenó a los capitanes que estaban al mando del ejército: sáquenla de entre las filas y pasen a cuchillo al que la siga. Como el sacerdote había ordenado que no la mataran en el templo del Señor, la apresaron y la sacaron por la entrada de la caballería al palacio real, y allí la mataron. Después Joiada hizo un pacto entre el Señor, el rey y el pueblo, de que ellos serían el pueblo del Señor, y también entre el rey y el pueblo. Luego fueron todos al templo de Baal y lo derribaron, destrozando por completo sus altares y sus ídolos. En cuanto a Matán, el sacerdote de Baal, lo degollaron ante los altares. A continuación, el sacerdote puso una guardia en el templo del Señor. Luego tomó a los capitanes, a los cereteos, a los guardias y a toda la gente, y juntos acompañaron al rey desde el templo del Señor hasta el palacio real, entrando por la puerta de la guardia. Joás se sentó en el trono, y todo el pueblo se alegró, y como Atalía había muerto a filo de espada en el palacio real, la ciudad quedó tranquila. Capítulo 12. Reinado de Joás en Judá. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar, lo cual sucedió en el 7º año del reinado de Jehú, y reinó en Jerusalén durante 40 años. Su madre se llamaba Sibia y era de Berseba. Los hechos de Joás fueron rectos a los ojos del Señor, porque lo había educado Joiada, el sacerdote. Sin embargo, no se quitaron los santuarios paganos en los que el pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso. Un día Joás dijo a los sacerdotes: recojan ustedes todo el dinero de las ofrendas que se traigan al templo del Señor, tanto la cuota que debe pagar cada persona como el total de las ofrendas voluntarias que cada uno traiga al templo del Señor. Pídanselo a los administradores del tesoro, para que se hagan todas las reparaciones necesarias en el templo. Pero llegó el año 23 del reinado de Joás, y los sacerdotes aún no habían reparado el templo. Entonces el rey Joás llamó al sacerdote Joiada y a los otros sacerdotes y les dijo: ¿por qué no han reparado ustedes el templo? De ahora en adelante no recibirán más dinero de los administradores del tesoro, y el que tengan deberán entregarlo para la reparación del templo. Los sacerdotes estuvieron de acuerdo en no recibir más dinero de la gente y en no tener a su cargo la reparación del templo. Entonces el sacerdote Joiada tomó un cofre, le hizo un agujero en la tapa y lo colocó al lado derecho del altar, según se entra en el templo del Señor, y los sacerdotes que vigilaban la entrada del templo ponían allí todo el dinero que se llevaba al templo del Señor. Cuando veían que el cofre tenía ya mucho dinero, llegaban el cronista del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que encontraban en el templo del Señor. Luego lo echaban en unas bolsas, y una vez registrada la cantidad, lo entregaban a los encargados de las obras del templo, para que pagaran a los carpinteros y maestros de obras que trabajaban en el templo del Señor, así como a los albañiles y canteros, y para que compraran madera y piedras de cantera para reparar el templo y cubrieran los demás gastos del mismo. Pero aquel dinero que se llevaba al templo del Señor no se usaba para hacer copas de plata, despabiladeras, tazones, trompetas u otros utensilios de oro y plata, sino que era entregado a los encargados de las obras para que hicieran con él la reparación del templo del Señor. Sin embargo, no se pedían cuentas a los hombres a quienes se entregaba el dinero para pagar a los obreros, porque actuaban con honradez. Ahora bien, el dinero de las ofrendas por la culpa y por el pecado no se llevaba al templo,
porque era para los sacerdotes. En aquel tiempo Hazael, rey de Siria, lanzó un ataque contra Gat y la tomó, y después se dirigió contra Jerusalén. Pero Joás, rey de Judá, tomó todos los objetos sagrados que habían dedicado al culto los reyes Josafá, Joram y Ocosías, antepasados suyos en el reino de Judá. Tomó también los que él mismo había dedicado, mas todo el oro que se encontró en los tesoros del templo y del palacio real, y todo junto lo envió a Hazael, y éste dejó entonces de atacar a Jerusalén. El resto de la historia de Joás y de todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Sus propios oficiales tramaron un complot contra él y lo mataron en el edificio del terraplén que está en la bajada de Sila. Así pues, Josacar, hijo de Simeat, y Josabad, hijo de Somer, oficiales suyos, lo hirieron de muerte, y cuando murió lo enterraron en la ciudad de David. Después reinó en su lugar su hijo Amasías.